Si nosotros aspiramos a alcanzar todo nuestro potencial en la vida, debemos tomar conciencia de los dones y talentos que el Padre Celestial designó para cada uno de nosotros y que nos fueron dados al nacer. Un verdadero don natural está presente en una persona durante toda su vida. A mí me resulta difícil decirle a usted todos los dones naturales que forman parte del ser humano, porque hay miles y miles de dones naturales, muchos de los cuales son variaciones dentro de algunas de las categorías generales que yo le voy a mencionar a continuación. Lo que son aptitudes, la inteligencia, la habilidad intuitiva, las emociones, el talento en algún área particular, el desempeño, los intereses, los gustos y muchos más. Además, también de los dones antes mencionados, Dios también ha dado a cada persona lo siguiente, que es capacidad, inclinaciones, aspiraciones, personalidad, libre albedrío, fe, una conciencia, capacidad de comunicarnos, una red de relaciones, una generación, etc. Y también nos da los dones motivacionales cuando usted acepta y conoce a Cristo. El apóstol Pablo identificó 7 dones motivacionales que estamos llamados a usar en el ministerio o en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. 1 es profetizar, 2 ministrar, 3 enseñar, 4 exhortar, 5 dar, 6 liderear y 7 mostrar misericordia. Ninguna persona puede enseñarnos cómo combinar por completo todos estos dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Solo Dios mismo puede enseñarnos todo lo que nosotros necesitamos saber sobre esos dones. Y para que Dios identifique nuestro diseño, primero cada uno de nosotros tenemos que identificar qué es aquello para que lo que somos nosotros buenos. ¿Qué es aquello que hacemos súper bien? ¿Qué es aquello que nosotros hacemos con mucho amor? ¿Qué es aquello que nosotros amamos hacer? Aquello que nosotros, aunque nadie nos aplauda, que nadie nos felicite, nosotros lo seguimos haciendo porque nosotros amamos hacer eso. Y estamos ahí apasionados haciéndolo. La pasión te destaca tu propósito. Salmos 37:23 nos dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Hoy el Señor nos dice, identifica el talento que te di. ¿En qué actividad, trabajo, servicio estarías dispuesto a poner todo tu corazón? ¿Qué es lo que amas hacer? A muchos se nos va la vida esperando encontrar ese propósito grande y único, que le dé significado a nuestra vida. Y en la búsqueda de ese propósito, nosotros perseguimos el éxito en nuestras carreras, estudiando, trabajando, emprendiendo negocios, buscando relaciones significativas para nuestra vida, obteniendo cosas materiales, forzándonos tanto hasta vernos fatigados y resentidos con la vida, con nuestra familia y en ocasiones hasta con Dios. Una vida con propósito es hacer algo que tenga un impacto mundial, local, o quizás simplemente aportar a la narrativa de la vida de las personas que te rodean. No importa qué tan grande o pequeña parezca nuestra aportación. Vivir en propósito es cuando nosotros pensamos en el legado que estamos dejando. Porque ¿sabe usted que al terminar nuestro paso en este mundo, siempre vamos a dejar un legado? Por eso es que la declaración de Moisés en Deuteronomio 30:19 nos dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es tan importante lo que hagas y lo que no hagas va a dejar un legado de bendición o un legado de maldición. Es algo inevitable. Esto viene siendo como la huella que queda plasmada cuando nosotros caminamos sobre la arena. La pregunta no es si vas a dejar tú un legado con tu vida
o no lo vas a dejar? Porque eso es seguro. Vamos a dejar cada uno un legado, eso es un hecho. La pregunta es, ¿qué legado vas a dejar con tu vida? ¿Tu legado se va a definir por un rastro de dolor y desagrado? ¿O tu legado se va a definir por las vidas que ayudaste, que motivaste, impulsaste, guiaste, elevaste, edificaste y ayudaste a crecer? La buena noticia es que tú eres quien puede decidir cuál es el legado que quieres dejar. Tu legado siempre se va a tratar de lo que dejes tú atrás en las personas que interactúan contigo a lo largo de tu vida. Por eso, la mejor manera es ser intencional con el legado que quieres dejar. Porque hay que reconocer que llegará el momento en que terminaremos nuestra vida en este planeta llamado Tierra. Y al morir, ¿tú ya has pensado cómo quisieras ser recordado? ¿Qué legado has dejado hasta el día de hoy? Hoy mismo, ¿cómo te recordarían? Recuerda que el tiempo es limitado. Cada minuto más en nuestra vida es un minuto menos. Cada día más en nuestra vida es un día menos en nuestra existencia de este pasaje llamado vida. Y debemos aprovecharlo construyendo momentos significativos en nuestra vida y en la vida de los demás. Muchos han terminado frustrados y amargados por la búsqueda de su propósito, porque cuando ellos sienten que ya su trabajo les está dando ese propósito, su matrimonio se empieza a romper en pedazos. Dios nos invita a vivir con propósito. ¿Cómo? Asumiendo roles en nuestra vida que traigan equilibrio a nuestras áreas de plenitud. Tus roles como padre, como madre, como cónyuge, como líder, como coach, como empleado, como vecino, como miembro de la iglesia. Y hábitos como el alimentarte bien, el ejercitarte, el tomar descansos. Esas son las maneras en las que podemos vivir con propósito, diseñando vidas plenas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Existen los enemigos de nuestro propósito de los que debemos estar muy apercibidos para poder hacerle frente y vencerlos. Probablemente existan más, pero creo que estos son los que más afectan la evolución en el cumplimiento de nuestro propósito. El número 1 es la autocompasión, porque nos limita en el cumplimiento de nuestro propósito. En medio de las circunstancias que nos toca vivir, cualquiera que sea, tenemos la decisión de asumir la actitud de autocompasión o la de determinación. Jesús vino a la tierra y aunque sabía cuál era su destino, Él no desistió, ni tampoco nunca olvidó su propósito ni trató de escapar de él. Él sabía que sería traicionado, que sería entregado, que moriría de la manera más vergonzosa y vil que podía existir para esa época. Pero también sabía que sería levantado de entre los muertos, que recibiría gloria, la honra y el poder sobre todo imperio y huestes desde la maldad. Él sabía que la tumba no sería su final y que su Padre lo resucitaría. Él sabía que vencería al mal y que cumpliría su propósito de restablecer la comunión de la humanidad con su Creador. Aunque fue difícil y hasta sintió temor por los eventos que acontecieran, no claudicó. Por amor y porque sabía que vería su propósito cumplido. Nunca le vimos a Jesús autocompadecerse. Jesús no actuó como víctima de las circunstancias, sino que con determinación se apropió del propósito y venció la situación. La autocompasión nos estanca, nos nubla el pensamiento y nos hace olvidar que Jesús ya venció por nosotros. No somos víctimas de lo que nos pasa,
Somos guerreros en medio de una batalla. Que tu armadura sea la determinación para creer que todo tiempo de dificultad tiene una fecha de caducidad. Que sin importar cuán difícil sea la batalla, siempre habrá una victoria asegurada. Eso nos lo promete Salmos 34 del 17 al 19. También Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. El enemigo número 2 es la comparación con los demás. Intentar ser alguien para lo que no fuiste creado siempre te conducirá a la frustración, a la fatiga y al fracaso. La envidia es una trampa en el mundo actual en la que la tecnología nos permite ver cómo todos los demás viven y en ocasiones ni siquiera es la realidad. La envidia puede ser la razón más común por la que algunos pierden ese plan único, ese propósito de la vida. La envidia es un pecado global entre personas de todas las edades, niveles económicos. Se preguntan, ¿por qué yo no puedo ser tan atractivo como esa persona? ¿Por qué no puedo ser así de rico, así de inteligente, así de famoso? Y te desvías completamente del plan que Dios ideó a la medida para ti. Pierdes tu propósito. Y el propósito también, al mismo tiempo que pierdes el propósito, también hasta el gozo pierdes. Cada vez que deseas ser igual a alguien más, o tener lo que los otros tienen, o hacer lo que los otros hacen, estás diciendo, Dios, te equivocaste en grande conmigo. Podías haber hecho mejor. Podías haberme hecho como esa persona, pero no lo hiciste. ¿Por qué me fallaste? La envidia es una actitud tan destructiva que Dios la prohibió en los 10 mandamientos. La envidia niega tu singularidad. Tal como no hay 2 copos de nieve iguales, tampoco no hay 2 seres humanos iguales. Incluso los gemelos idénticos no son completamente idénticos, porque poseen huellas digitales, oculares, un tono de voz, huellas de los pies y latidos del corazón únicos. Los pasos para erradicar la envidia son dejar de compararse, porque la comparación es la raíz de la envidia. ¿Puedes tú recordar las ocasiones en que te quejaste de que tu hermano o hermana le daban más helado que a ti? Crecemos comparándolo todo. Como adultos comparamos la ropa, los coches, las casas y hasta dentro del mismo matrimonio, cuando uno gana más ingreso que el otro. Dios nos dice que tales comparaciones son necias. La comparación nos lleva a 2 reacciones negativas. Una es el orgullo y la otra es la envidia. Siempre podrás hallar a alguien con relación a la cual tú te consideres mejor. Así que te vas a mostrar muy orgulloso. Por otro lado, siempre te vas a encontrar a alguien que le vaya mejor que a ti. De modo que te vas a sentir envidioso y te vas a desalentar. Lo que importa no es a quién le va mejor, sino si tú estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te creó. Así que decide ahora mismo que vas a romper ese hábito de compararte con otros. Simplemente repítete a ti mismo, no voy a seguir por este camino. Y empiezas a pensar diferente y enfócate en lo tuyo. Sea agradecido por lo que tú tienes y por lo que tú eres. Recuérdate a ti mismo, Dios me ha dado a mí dones únicos que los otros no tienen. Además, ni siquiera sabes las desventajas de ser como ellos. Permíteme decirte con toda claridad, tener sueños, un deseo de tener metas, son todas cosas buenas si provienen de Dios, si benefician a otros
y si se realizan en fe para la gloria del Señor. Y recuerda siempre, ten muy presente que la envidia envenena todo lo que te corresponde. Impide la bendición de Dios sobre tus esfuerzos. El motivo de lo que haces es lo que importa. Confía en Dios cuando la vida parezca injusta. El enemigo número 3, la trampa de complacer a la gente. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Gálatas 1:10 nos dice, por la aprobación de quien vives tú. Debido a que Dios nos diseñó para establecer relaciones personales, cada uno de nosotros tiene un deseo de ser amado, de ser valorado y ser apreciado. Anhelamos sentirnos aceptados y aprobados por todos. Dios nos diseñó de modo que nos necesitemos los unos a los otros. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos aliente y afirme nuestro valor y nuestro progreso. Si no perteneces a un grupo pequeño y a una familia que haga eso, entonces tú necesitas encontrar algunos. El estímulo es absolutamente esencial para tu salud emocional y desarrollo espiritual. Sin embargo, al igual que todos los deseos saludables y buenos que Dios pone en nuestro corazón, es posible que hacemos mal el uso del deseo de la aprobación y abusamos del mismo y lo confundimos. Esto puede volverse una excepción que domine nuestra vida y que destruya nuestra alma. Complacer puede consumir todo nuestro tiempo, nuestra energía y hasta nuestra felicidad. El actor estadounidense Bill Cosby una vez dijo, no conozco la clave del éxito, pero sí estoy seguro cuál es el camino para el fracaso. Y es tratar de complacer a todos. El lado oscuro del deseo de aprobación es el temor a la desaprobación. El que nos critiquen, nos rechacen, es la razón más común por la que nos desviamos del propósito del que Dios planeó para nosotros. Pero, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué tal si no les gustan los cambios que yo realizo? ¿Qué tal si me critican por lo que yo digo? ¿Qué tal si se burlan de lo que yo creo? ¿Qué tal si se burlan porque les hablo de Dios? Recuerde siempre que nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él es el que examina las intenciones de nuestro corazón. Nos lo dice Romanos 8:27. Dios siempre está más interesado en el motivo de las cosas que hacemos que en dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Puedes realizar toda clase de buenas obras, pero si tu motivo es simplemente impresionar a otros, obtener reconocimiento, evitar la desaprobación de ellos, entonces todas las expectativas van a ser restringidas y van a limitar tu potencial y te van a impedir realizar el propósito que Dios puso en tu vida. Proverbios 29:25 nos dice que el temor a la opinión humana incapacita. Lo que otros piensen es especialmente incapacitante. Pero cuando la aprobación de Dios importa más, las opiniones de otros pierden fuerza en nuestra vida. Pero cuando valoramos más las opiniones de los otros, más que las de Dios, entonces le estamos dando el poder y la autoridad que le pertenece al Señor a esas personas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, nos lo dice 1 Corintios 15 del 36 al 34. Si caes en la trampa de complacer a la gente, entonces esconderás tu verdadero yo por miedo a que te rechacen y entonces harás acomodos en cuanto a tus convicciones, a fin de ser esa persona socialmente aceptable. ¿De qué manera nos escapamos de la prisión de complacer a la gente? La solución radica en cambiar la manera de pensar. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nos lo dice Romanos 12:2. ¿Qué usa Dios para transformar nuestra mente? La respuesta es la verdad.
La verdad nos va a hacer libres. Nos los dice Juan 8:32. Además, recuerda que ni siquiera Dios puede complacer a todos. Recuerda que en todo evento deportivo cada equipo ruega en oración que su equipo gane. En toda elección, los votantes de cada partido oran y ruegan a Dios que sus candidatos obtengan la victoria. Alguien siempre va a quedar desilusionado. La lista aquí puede seguir y seguir. Incluso Dios no puede complacer a todos. Y solo un necio es el que va a estar tratando de lograr lo que ni siquiera Dios ha podido lograr. Es imposible complacer a todos al mismo tiempo. Es una verdad de la vida que en nuestro destrozado planeta, lleno de personas quebrantadas, siempre habrá quienes denigren la forma en que te ves, que no les guste lo que haces, que desaprueben lo que tú crees, que disputen lo que tú dices y muchas veces que hasta te falten al respeto. Sin embargo, ellos no pueden controlar tus emociones a menos que tú se lo permitas, porque la desaprobación no debe devastarte. Así que renuncia a seguir intentándolo. Mientras más importante llegue a ser Jesús para ti en tu vida, más libre vas a ser de la desaprobación de otros. Porque llegar a conocer a Jesús de una forma personal e íntima puede liberarte de muchas cosas. La carga de la culpabilidad, el veneno del resentimiento, el estrés, la falta de perdón, la presión del materialismo, los hábitos de la adicción, el temor de la muerte. Jesús te ofrece liberarte de todas las desaprobaciones. Y esto resulta esencial para la paz mental. Si estás buscando que algún ser humano te tenga o te mantenga feliz, a la larga vas a desilusionarte. Porque ningún ser humano tiene la capacidad de suplir tus necesidades y de mantenerte todo el tiempo feliz. Solo Dios puede proporcionarte todo lo que tú necesitas. Ninguna persona tiene la capacidad de darte todo lo que te dé seguridad, aprobación, aceptación y el amor que tú quieres. Hoy no importa lo que te prometan. Recuerda que lo que parece tan importante ahora solamente es temporal. Siempre es una actividad mental a corto plazo el querer complacer a los demás. Todos los que nos rodean hoy nos dicen que la riqueza, que el éxito, que la fama, que eso es lo que va a hacer que nosotros obtengamos la aprobación de los demás, los aplausos, la honra, la gloria. Pero la verdad es que ninguno de esos valores va a durar. Todo eso es temporal. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero quien hace lo que es la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 de Juan 2:17. Recuerda que tienes que complacer solo a una persona. Si lo que yo hago agrada a Dios, eso es siempre lo correcto. Y puedo dejar de preocuparme por la reacción de todos los demás. Esto significa que la vida evita el pecado de la idolatría. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas de ningún ídolo. Nos lo dice Éxodo 23. Un ídolo es cualquier cosa que tú pongas en tu vida antes que Dios. Si la aprobación de alguien te importa más que la de Dios, entonces esa persona se ha vuelto un ídolo para ti. Nadie puede servir a dos señores. ¿Qué busco con ganarme la aprobación humana o la de Dios? Dios no va a averiguar si fuiste popular, si le caíste bien a todo mundo, si tú cumpliste con las expectativas de toda la gente. No. Dios te va a preguntar, ¿cumpliste el propósito para el cual yo te crié? Los dos obstáculos más grandes para vivir la vida que Dios se propuso que vivieras es querer ser como otros y la envidia.
Querer también agradar a los demás. El número 4 es la incredulidad. La incredulidad es la falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir las promesas del Señor. Dios nos hizo para amarlo a Él y para amarnos unos a otros. Todos sus mandamientos se resumen en estas dos cosas: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. El efecto del pecado es que amamos las cosas equivocadas. La incredulidad nos lleva al pecado de la arrogancia que dice: yo conozco mi camino y actúo por mi propia cuenta. Si la incredulidad es una decisión deliberada de vivir la vida como si no existiera Dios. Para ver nuestro propósito cumplido, es necesario entender que más que tener logros terrenales, hay que estar firmes en la fe y maduros espiritualmente. Para poder cumplir con la expectativa de Dios, es necesario ser llenos de su presencia, de su paz, de su amor. Es importante aprender a tener paciencia. También tolerancia, dominio propio, y todo esto se adquiere en un caminar íntimo con el Señor. Nos gusta la gloria, pero no queremos pasar por el camino que conduce a esa gloria. La falta de fe no nos deja mirar el futuro lleno de esperanza que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Creer es el antídoto sobre todas las circunstancias. Es la cura ante la desesperanza. Somos llamados a creer. La misma palabra nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Asimismo, Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de la gente. Aunque en un principio se asombraron de su sabiduría y de los milagros que hacía, finalmente no creyeron en él. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner su mano sobre algunos enfermos y sanarlos. Nos lo dice Marcos 6. La incredulidad no se irá si no fortaleces tu conocimiento de Dios, porque no puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Conoces a Dios? ¿Quién es Él para ti? La fe, el amor y la esperanza van creciendo a medida que tú vas conociendo al Todopoderoso. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, nos lo dice Romanos 10:17. Número 5. Viene siendo el pasado. Vivir en el pasado nos limita a cumplir en el propósito. Dios no quiere que pensemos por aquello que pudo ser y no fue, por aquello que debimos hacer y no hicimos, por aquello que no debió ser y que pasó. Vivir en el pasado es dejar de creer que hay un mejor mañana. Es reducir el poder de Dios a lo que vemos, a lo que hemos vivido y a lo que Él puede hacer con nosotros. La transformación de nuestro presente es posible y está al alcance de nuestra fe. Número 6 es el afán. Muchas personas viven vidas en constante movimiento, no solo tratando de hacer todo, sino también de ser buenas en todo. Tratar de dominarlo todo en una vida abarrotada hará que te sientas tú agotado y confundido. El problema no reside en estos factores externos, sino en la concentración. Cuando su atención se divide en demasiadas actividades, no vas a sentir que tienes un verdadero impacto en ninguna de ellas. La actividad de tu vida simplemente se siente como un trabajo ajetreado que no está siendo productivo o importante. Cuando aclaras las actividades verdaderamente importantes hacia cumplir el propósito de tu vida, tu energía se vuelve enfocada y precisa. En lugar de distribuir la energía que es escasa y ineficaz en muchas actividades, pones toda tu energía en esas actividades para poder cumplir el propósito. Cuando vives una vida impulsada por un propósito, tus acciones se vuelven deliberadas y efectivas, lo que hace que tu trabajo sea productivo e impactante. Vivir en el afán de lograr riquezas, bienes materiales y todo lo que deseas, no importando ni siquiera practicar el pecado, eso te separa del propósito. ¿A quién de ustedes les ha pasado que han pasado situaciones de la vida a las que no les encontramos sentido, sino hasta que llega el cumplimiento del propósito de Dios? A mí me sucedió que vivimos mi familia y yo unos meses tormentosos con una vecina.
y no tengo suficiente tiempo para poder redactarle toda la historia. Solo quiero decirle que nuestra vida estuvo en riesgo en diversas ocasiones por la maldad de esa vecina. Y yo me mantuve orando a nuestro Señor. Y su respuesta fue darme un gran regalo de mudarme a vivir a nuestra propia tierra, 4 veces más grande del lugar donde vivía. Un lugar maravilloso donde podemos apreciar los hermosos amaneceres y atardeceres. Un lugar lleno de vegetación, donde se respire aire limpio, paz y tranquilidad. Valió la pena esperar el cumplimiento del propósito de nuestro Señor. Hoy yo bendigo a mi vecina por este gran regalo, porque ella fue la que nos impulsó a mudarnos a este maravilloso lugar. Ahora tenemos un grupo de estudio y de oración en mi hogar. Ese era uno de los propósitos de Dios de movernos aquí. Todo lo que nos sucede es necesario para que sus planes se cumplan, incluso hasta esas malas temporadas. Para los que amamos al Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Dios usó una tormenta para que Pablo llevara las buenas noticias del Evangelio hasta Roma. Hay problemas que nos redireccionan al cumplimiento de nuestro llamado. Podemos tener el control de algunas áreas de nuestra vida, pero no de todas. En ese momento es cuando debemos aprender a confiar más en Dios. Nos lo dice Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El tiempo de la dificultad siempre llega. Yo le mentiría si dijera que no, que eso no va a pasar, porque todos pasamos por tiempos difíciles. El mismo Jesús lo advirtió. A veces ese tiempo es corto, otros son más largos, pero lo cierto es que llega para hacernos crecer, para hacernos madurar. No existe gloria sin batalla, por lo que debemos estar prestos con la armadura adecuada para poder vencer. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y 2 de Corintios 12:9 nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora vamos a ver las 6 señales que te indican que no estás viviendo en el propósito de Dios. Número 1 es que estás viviendo descaradamente en el pecado. Número 2, te falta alegría y emoción. Número 3, no sientes mucha plenitud por la vida. Número 4, trabajas para no tener que trabajar, y esto se lo explico un poquito. Es porque conoces tú la sensación de que tu trabajo es inútil. Trabajas los fines de semana y solo por jubilación. Toda la verdadera alegría que experimenta nunca viene del trabajo. Siempre viene siendo con tus amigos o fuera de él. Y el número 5 nos dice porque te sientes atascado. El número 6, no tienes dirección. Esto es como si tú anduvieras vagando de una cosa a otra y que no miras avance en nada, que nada te entusiasma, que no tienes objetivos específicos para nada en lo que tú estás haciendo. Ahora vamos a ver los 6 pasos para poder recuperar tu propósito. Número 1, vaya a Dios en oración. ¿Sí? Pídale a Dios que le dé sabiduría y que le dé dirección. Nos lo dice Santiago 1:5. Número 2, profundiza en la palabra de Dios. Salmos 119:10 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios trae luz a caminos que de otro modo parecen oscuros. Y en la Biblia tú aprendes a vivir sabiamente en el mundo de Dios. Número 3, determina tus dones y fortalezas. Dios te ha dado dones y fortalezas muy específicos. Tal vez seas un genio en las matemáticas o seas un consejero. Tal vez tengas una mente para la electrónica, para la contabilidad, la administración, los negocios. Tal vez seas una persona excelente liderando personas. El propósito de Dios involucra las cosas en las que ya eres bueno. Y aquí es donde la educación puede ser particularmente valiosa. Ir a la universidad y prepararse. Eso le permite descubrir sus dones y luego determinar cómo los va a utilizar. Y también
el conectarse con personas que quieran ayudarle a encontrar ese propósito, que tienen que ser personas sabias. No cualquier persona, porque cualquier persona que no sabe ni qué hacer con su propia vida lo puede desviar del propósito. Número 4, determinar cuáles son tus pasiones. ¿Qué es lo que a ti te apasiona particularmente? En eso es en lo que se tiene que enfocar. Negocios, arte, economía. ¿Qué es lo que le encanta hacer? Determine sus pasiones que a menudo le ayudan. Eso es lo que le va a ayudar a descubrir su propósito. Número 5. Trae a otros a tu vida. Nos dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros hay seguridad. En otras palabras, una de las principales formas en que Dios nos puede ayudar a encontrar nuestro propósito también es a través de los demás. Pero es necesario hacer la advertencia de que nuestros consejeros deben de ser personas sabias y de preferencia personas que están cerca de Dios o empapadas en los propósitos de Dios, no cualquier persona que pueda desviarlo de su camino. Número 6, haga un retiro de soledad. A veces puede ser increíblemente útil alejarse de todo y de todos y tomarse un tiempo sin prisas para pensar, para orar, para escribir un diario, para meditar, para reflexionar. Y no es necesario que pase una semana entera usted en un bosque alejado para que eso pueda ser eficaz. Incluso en un solo día pueda usted dedicar ese tiempo para poder renovarse y para poder descubrir su propósito. Durante todos estos retiros usted puede permitir no distraerse de nada y entonces escuchar la voz de Dios. Hebreos 11:6 nos lo dice. ¿Sabe usted que muchas personas mueren sin ni siquiera conocer nunca su propósito en la vida? Porque nunca entregaron su vida a Dios, nunca se dejaron dirigir por Él, nunca tuvieron una relación íntima con Dios para que Él fuera el que dijera sus caminos y sus vidas. Y muchas veces, aunque las personas ya estén en los caminos de Dios, a veces el propósito no les es revelado porque todavía les falta madurez espiritual para poder llevar a cabo ese propósito. ¿Usted se imagina a Moisés entregándole una vara que hiciera todos esos prodigios hace 40 años atrás, cuando él acababa de matar a un egipcio? ¿Imagina usted el daño que ese hombre hubiera hecho con esa falta de dominio propio 40 años atrás? Cuando Dios ya trabajó el carácter de la persona, cuando ya la persona es una persona sumisa, la persona ya sabe de dominio propio, sabe liderar y sabe servir, entonces la tarea está lista. Y entonces aquí es cuando ya viene Dios a darle su propósito para poder vivir en él. Una gran cantidad de ansiedad y de estrés, le aseguro que se va a disminuir en su vida al momento que conozca su propósito y va a aumentar mucho el gozo y la paz en su vida. Una gran cantidad de eficacia y efectividad que nunca usted antes había visto en su vida, la va a comenzar a ver y con una gran productividad en el momento que empiece a vivir con su propósito. ¿Cuál debe ser su propósito hoy mismo? Pues conocer a Dios, tener una relación íntima con Él y mantenerse usted conectado con Él sin separarse de Él para ver su propósito. Y yo quiero cerrar este tema con esto. Muchos de nosotros estamos esperando una gran bendición sin estar dispuestos a ser obedientes a las cosas de Dios. Nunca olvide que su potencial se encuentra en el área de los dones que Dios le ha dado. Los mismos dones que Él le ha dado serán los componentes fundamentales de su potencial. Efesios 2:10. No nos conformemos en este siglo, sino transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es el de servicio, en servir. Si es el de la enseñanza, en enseñar.
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir solamente lo bueno, amarnos los unos a los otros con el amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Romanos 12. Muchas gracias por acompañarme, que la misericordia de Dios, la protección y el amor lo acompañen cada día de su vida, y nos vemos pronto.